Buenas noches, Carlos, Marco, ¿cómo están? Buenas noches, Henry. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Una noche más, como aquella canción de Miguel Mateos, por una noche más, aquí en Vamos por la Historia. Así Volvemos, es, volvemos al lunes, nuestro horario original. así es, ¿Qué tal, 8, Carlos? 8 y 3 de la noche. Claro, lunes otra vez, como diría Sui Generis, sobre la ciudad. ¿Ya? No es lunes por la madrugada, ahora sí No, estamos en no. vivo. Ya estamos en vivo. ¿Qué tal Marco? ¿Qué tal Henry? Un gusto nuevamente estar juntos en un nuevo programa, Así es, tratando aquí, de siempre de poner lo mejor para nuestra gente que nos sigue. claro que sí. Espero que su mamita la hayan pasado bien el día de ayer, porque este programa es en vivo. Así es. Un abrazo para todas las Así. mamitas, para todas las madres de nuestro grupo, de los profes de historia, para todos los maestros que nos siguen, para nuestros amigos, para todos los que nos acompañan cada lunes, que hayan tenido pues Las madres, un domingo familiar. las madres maestras. Así Claro, un es. saludo especial, por ejemplo, de mi grupo de la mesa, ya María Ángel y Roxana, que las dos son mamá y papá a la vez. Ay, ¿Ya? caray. Un saludo especial, sí, una de ellas nos apoyó con migración, no, con Semana Santa. Ay, 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 ay. Pensé Claro, que, grupo WhatsApp La Mesa. pensé que te querían Yo también voy a deportar. mandar saludos entonces a mi suegra y a mi esposa que también están, ¿Qué es esto? ¿Qué por es esto? favor. Ya bueno, aprovechando el momento, saludos, mamita Dora. Estamos en horario de los saludos. Sí, eso es lo Ahí, que ahí. veo. Mamá Bueno, Dorita, un saludo. estamos ampliando el tema de la semana pasada. Habíamos hablado sobre la inmigración hacia el Perú, ¿no? Le Ajá. dimos una pincelada al siglo XIX, siglo XX. Corrimos un poco para hablar sobre la migración eh, en el siglo XXI, específicamente la venezolana. Nos quedó corto el programa. Y hoy vamos a hablar sobre la migración interna, esa dinámica al interior del país y ese movimiento poblacional que se da entre las regiones y hacia las principales ciudades de cada una de estas regiones del país. Y obviamente vamos a empezar pues con nuestras anécdotas, ¿no? ¿Qué recuerdos tenemos? Aunque ya hemos quemado algunas, mencionábamos con Marco, Sí, ¿no? en la primera. Y creo que quedó como conclusión, bueno, que los tres somos producto de esta migración interna, ¿no? Pero como somos producto de esto, las anécdotas sobran, pues, ¿no? Sobran las anécdotas de la primera llegada, pues, ¿no? Los primeros visos que daba, en este caso, mi abuelo, mis tíos abuelos, mi abuela, y conversando con mi padre, muy chico, él también llega, pues, a la capital con mi abuelo, creo que tenía 5 o 6 años, mi padre, mi abuelo en años 55, 56, llega a Lima, y bueno, se sitúa de trabajo, contaba que se sitúa de trabajo en trabajo, ¿no? En esta Lima de los años 50, hasta que pues se ubica, pues, ¿no? En este edificio Montevideo, que está en la misma calle, y trabajaba ahí mi abuelo de guardián y mi padre, pues, con él convivían ahí, y una vez ya establecido mi abuelo, es el eje, pues, para los otros hermanos, pues, para mis tíos abuelos, ¿no? Que empiezan a llegar eh, mi tío Clemente, mi tío Magno, bueno, mi abuelo se llama Marino Esteban, empiezan a llegar y es mi abuelo quien de cierta forma los va ubicando en ciertos trabajos, pues, ¿no? Me comentaba mi papá que uno de ellos era raspadillero en la Plaza Unión, otro creo que me era ayudante de mecánica o algo así, y que ellos como familia tenían su punto de reunión en el campo de Marte, ¿no? Entonces lo que era la familia García, ya con de repente con sus parejas, se reunían en el campo de Marte a hacer su deporte, ¿no? A hacer un poco de distensión.
Pero el punto también se refería que el punto quizás a ver, el eje donde giraban los provincianos, sobre todo de la zona de Ancash, era pues la Plaza Unión, puesto que en su mira pues tenían quizás poblar la zona norte del Perú, ¿no? Perdón, la zona norte de Lima. Y como resultado, mi abuelo termina poblando pues la parte de Belaúnde, el cerro El Carmen, ¿no? Ahí construye su casa y tiempo después, ya lo voy a comentar después, aparece esta urbanización Covida, ¿no? Que muchos lo relacionan con el bus, este bus naranja, pues, ¿no? Que recorría desde Surquí, desde Monterrico hasta pues Covida, ¿no? Que era pues la cooperativa de vivienda ancashina, ¿no? Entonces, ya después lo vamos a comentar sobre esa urbanización, que también he tenido familiares viviendo ahí, y quienes luego, a ver, mis tíos abuelos, quienes van a hacer surgir pues a las familias, se van a ir ubicando en diversos sectores de Lima, ¿no? Por ejemplo, uno de mis tíos abuelos se ubicó en Huaura, los otros en Ventanilla, ¿no? En Ventanilla, otros, bueno, decidieron irse más al norte, pero de todas maneras, el punto de inflexión, el eje de esa llegada provinciana de parte de mi familia fue mi abuelo, ¿no? Y eso es lo que quería destacar, que fue uno de los primeros ancashinos que empezó a poblar esta zona de los años 50, ¿no? Mira, eres de tercera generación entonces. Tercera generación, Claro, tercera generación. estamos igual. Así es. Mis abuelos maternos, mi madre, bueno, y yo tercera generación también. Mira. Ya, cuento. A ver, dale. Bueno, yo también estaba cerca de la Plaza Unión. Me llama la atención porque usualmente los textos hablan de la Plaza San Martín como el punto de convergencia, ¿no? Se habla bastante de la Plaza San Martín y los encuentros, ¿no? Las actividades nocturnas, el campo de Marte, como señalabas, pero no se habla mucho de la Plaza Unión y esta mirada hacia el cono norte. Mira, interesante. Cuando yo era pequeño, te estoy hablando cuando tenía, ¿cuánto? Entre 8 y 10 años. Esto es... No, miento. Ya 12 años. Mi hermano tenía 10 años. 12 años más o menos. Año 85 aproximadamente. Por una cuestión accidental, yo tomé un transporte para ir a San Juan del Urigancho. Me equivoqué en los colores. Terminé por la Plaza San Martín lateando. Bajé hasta la Plaza 2 de Mayo llorando porque era de aquellos niños que no sabían controlar sus emociones y me perdí. Y a mi hermano le ocurrió algo similar, a Johnny. Pero él no se puso a llorar. Lo que hizo él fue estirar la mano y, al más estilo pícaro de nuestro maestro acá, Carlos Muñoz, explicarle a la gente que se había perdido y le empezaron a arreglar unas monedas. Entonces al toque mi hermano, recontra rápido Johnny, sacó línea, tiró winche y dijo no, aquí está. Y se puso a recursearse, pues, ¿no? A pedirle dinero a la gente, diciendo que se había perdido. Luego se quedó un rato ahí mirando y vio que en esa misma Plaza 2 de Mayo habían niños y jóvenes que limpiaban los autos, las camionetas que se detenían en el semáforo de la Avenida Colonial. Me pasó la voz, me dijo, mira, toda la plata que he reunido, mientras le pedía pasaje, ayuda a la gente, y luego me quedé un rato más limpiando carros. Y pues para la época, decirte, había sacado unos 50 soles más o menos. En un rato. Mira tú. Recontra mosca. Era plata. Claro. Claro. Me llamó la atención. No le dijimos nada a mi mamá. Y nos fuimos. Y bueno, lo que yo recuerdo es pues que luego de esas jornadas de limpieza de carros nos íbamos a comer nuestro pescadito frito con su yuca, su arrocito, su ensalada. Y me has hecho acordar, Marcos, porque Amarillo. mientras
me sentaba a comer luego de esa jornada de limpieza de carros. Había mucha gente que se sentaba a comer ese pescado de 5 soles, o 5.000 intis de la época probablemente, yo lo recuerdo con el número 5. Intis, ahora sí. Claro, probablemente 5.000 intis, pero era como decir hoy 5 soles, así recontra Claro, barato, claro, claro, claro. recontra barato. Y era un señor pescado con su salsa y su arroz, su yuca. Pero era gente provinciana, gente que deambulaba por la zona, que estaba haciendo algún negocio, algún venta de algo, o como nosotros que estábamos limpiando y todos cochinitos terminábamos ahí comiendo, pero en su mayoría provincianos. Eso me marcó mucho porque era raro ver a alguien pues con corbata, bien vestido, sentarse ahí. Era muy Ujú. raro. Los puestos ambulantes alrededor de la Plaza 2 de Mayo y hacia la Plaza Unión que has mencionado eran muy marcados. A partir de las 5 empezaban ya las carretitas a ubicarse. Y años después yo volví ahí pero con mi tío Ignacio. Y este tío Ignacio me llevaba a vender zapatos. Y eran los miércoles de la Plaza Unión. Nos ubicábamos entre el corredor que hay entre la Plaza Unión y la Plaza 2 de Mayo. Y ahí ponía mi plástico, mis cajas de zapatos, sacábamos ahí el calzado, femenino básicamente, porque los hombres no vamos a comprar zapatos a cada rato. Eh, y nos poníamos a vender. Pero siempre el comercio ambulatorio es algo que me marcó mucho en esas dos plazas. Y bueno, esto a propósito, además de un audio que vamos a compartir en breve, es algo que ha marcado mucho la migración, en nuestro caso en la Ujú. capital, ¿no? El comercio informal, Así es. ambulatorio en aquella época, porque en esa época era ambulante y luego se fue estacionando y se hizo más que ambulatorio informal, ¿no? Informal. Una consulta, cuando limpiabas la luna de los carros, no le pegabas al que no te daba, ¿no? No, maestro, al contrario, nos Ah, ok. corretearon. Eso lo cuento en mi Sí, novela. Nos Sí, sí, sí. persiguieron. Sino que lo traía por la coyuntura que ha pasado hace poco en... Ah, no, no, claro, no. no tenía cuchillo, no tenía cuchillo. Claro, Carlitos. ya, bueno, todos nuestros seguidores saben pues que nosotros hemos empezado en todo lo que es la enseñanza pre y colegio, ¿no? Y ahí en Pamplona Alta, en el colegio de nuestro gran amigo César Guillermo Valenzuela Zulca, estamos, ¿ah? Es más, el pésame al profesor Jesús, que justo ayer, Día de la Madre, fallece su mamá, el pésame desde aquí, ¿no? Cuando llegamos a Odría, ya ejemplo lo teníamos nosotros de la academia donde nosotros hemos trabajado, que casi digo el nombre, pero no hay que hacerle publicidad, ¿ya? Pero hemos trabajado con T, ¿ya? Escuchen, Que pague entonces primero. nosotros, sí, entonces nosotros ya habíamos tenido la experiencia de lo que había sido el gobierno de Odría, la migración campo-ciudad, el desborde popular, ¿ya? Entonces, al igual que la semana pasada, lo que hizo Marco fue mandarles a hacer tareas en vivo, ¿no? Yo lo mandé a entrevistar a sus familiares, podían escribir, podían Ujú. grabar, ¿ya? Porque la zona de Pamplona Alta fue una zona que fue invadida, ¿ya? De lo que es Pista Nueva para arriba. Ahora, yo recordando con mi mamá, porque también yo soy de San Juan de Miraflores, mi mamá cuando la traen a Lima, mi mamá vino a los 2 años a Lima, ella es natural de Caruá, pero con la juta se entiende el quecho, ¿ya? Primero mis abuelos vivían ahí en el RIMAC, en una zona llamada Mariscal Castilla. ¿Dónde quedará eso? No lo sé. Alguna vez por el 1 de mayo, yo recuerdo cuando, como chivolo, mi papá, nos llevaban a la procesión de la cruz allá. ¿Ya? Marco, que conoce más el Rima por su hinchaje, a lo mejor conoce la zona. No, la verdad que No, yo no mucho. y lo comentamos, acuérdate que el RIMAC, cuando hablamos de Semana Santa, ese era el punto de inicial de esas procesiones. Sí, bueno, Acuérdate. vamos a juntar las dos. ¿Ya? Ujú. Entonces, mira, entonces, mi abuelo se inscribe en un programa de vivienda, ¿ya? Y tú ves que mi mamá me cuenta, ¿no? Que ella chibola, no entendía, ¿no? De ciudad, el carro solo pasaba por ciudad.
Y de ahí lateaban a Marco, conoce mi casa de ciudad, de ahí latear, ¿no? Claro. ¿Ya? Y le dijo pues a mi abuelo que si no podía haber conseguido Pase, pase. una casa más a la puerta, más a la entrada, ¿no? Pero mientras más al fondo te vendías, era más barato, ¿ya? Tranquilo, Perdón, tranquilo. era Pase, más pase. barato. Agüita, 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 ¿Ya? agüita. Ya, sí, ya está, ya está. Entonces lo que sucede, que llegamos acá a San Juan. Entonces yo vivo en San Juan, ¿ya? Y la tarea que dejo, ¿no? Los chicos contaban y habían dos momentos en Pamplona Alta de migración. Una de los años 50, ¿ya? Que se da durante la época de Odría, y otra de los años, ¿qué? 80, en lo cual muchos alumnos me decían que eran pues de Huancavelica, de Ayacucho, que se vinieron por lo que fue pues el terrorismo. Así es. Henry lo sabe muy bien, ¿no? Entonces mucha gente ahí de Pamplona, de la zona, ¿no? Donde yo he tenido que entrar un poquito a la antropología con ellos, porque ahí por la zona de César, de su colegio, hay apellidos recurrentes, ¿ya? Y de una u otra manera todos tienen ciertos parentescos, ¿no? Los Zulca, varios apellidos, ¿no? Entonces, se repiten, entonces te dice que la migración fue familiar, ¿no? O de parientes. Entonces, estos alumnos nos contaban todo lo que habían hecho. Ay, yo le decía, ¿no? Los dos con mi viejita, que en los años 50, casi lo que hoy es la estación de tren de Atocongo, había un pozo de agua, ¿ya? Y desde ahí Henry ha sido pues al colegio César. Desde ahí los padres cargaban el agua, ¿ya? El agua. E imagínate, en esa época la arena estaba viva, te hundías al caminar, no había vereda, ¿ya? Imagínate en verano cuando el sol quema, cómo llegaba la gente. Entonces los alumnos me contaban eso, ¿no? Eso contaban, ¿no? De que caray, el agua, ¿no? Cómo quemaba, ¿ya? Y que en ciertas estaciones del año los cerros se ponían amarillitos, ¿ya? Entonces nos contaban, entonces uno trataba de explicar cuál era, ¿no? A lo mejor era la retama. Entonces los mismos alumnos, igual a lo que contó Marco, se sorprendían de lo que sus abuelos, de sus padres, había pasado para llegar a esa zona, ¿no? Claro. ¿Ya? Y es lo que recoge el Colegio Jesús Obrero, fue uno de los primeros en la zona en hacer pues los festidanzas. Y los alumnos muy identificados a los bailes, hasta en los aniversarios, ¿no? Son los bailes típicos. Qué bueno. Estos alumnos no se chupan cuando tú le pones la música, igualito le entran. Sí. Le entran esta música, ¿no? Entonces todavía les queda pues estos calores, estas raíces, ¿no? Henry utilizó una palabra muy interesante, ¿no? Esta migración dinámica, ¿no? Y mira, ese dinamismo hasta hoy está presente, aunque en algunos jovencitos, bueno, no lo tienen presente, no lo practican, pero todavía hay una gran cantidad de chicos herederos de esa migración que todavía tienen presente, ¿no? Tienen presente los bailes y lo hacen con mucho amor, con mucho cariño, ¿no? Con mucho respeto y también mucha identificación, porque saben de dónde proceden, ¿no? Así es. Bueno, gracias a las personas que nos están acompañando. Gracias a Álvaro Iván Barraza Cervantes, quien manda saludos para los tres. Dice, se extraña a los gordos. Hola. Oye, se le extraña a los gordos, ¿eh? Se les extraña. Y gracias a las personas que nos ven en la retransmisión. Les cuento que el programa de la inmigración de la semana pasada
Lo han visto más de 250 personas en retransmisión. Así es que gracias a todos los que nos ven después de la emisión del programa. Un saludo también para Y, todos ustedes. y yo lo subo los miércoles a mi canal, ¿no? Ahí está Marco García y también tiene ahí su pequeño récord de vistas, pero ahí está, Bien, bien. ahí Ahí. está. Bien, vamos a Ok. darle el marco a esta migración interna que, como retomaba nuestro amigo García, tiene un dinamismo muy particular. Si nosotros buscamos las razones de estos movimientos migratorios internos, porque es una dinámica múltiple, podríamos hablar de razones económicas, porque están buscando mejoras salariales, están buscando mejores oportunidades de trabajo. Ya podríamos hablar de, Educacionales, claro, podríamos hablar de razones sociales, porque están pensando en el ascenso social, ¿no? No así quieren es. quedarse en el estrato en el que se encuentran, sino que están pensando, por ejemplo, en estudiar, en ir a un instituto o una universidad para conseguir este ascenso social. Tenemos razones políticas para esta migración, y entre las razones políticas está la ausencia del Estado en algunas de Así estas es. regiones, bueno, en la mayoría de estos espacios, la ausencia del Estado, la carencia de servicios básicos hacen que la población abandone sus comunidades, migre. No es siempre, pero esta es una de las razones. Podríamos hablar de Y el atractivo, razones. te olvidas de lo atractivo que es la capital, que es atractivo la ciudad, las atracciones que tiene la ciudad también, pues, ¿no? Claro. Es el imán Y ahí podríamos hablar de los espejismos de desarrollo, ¿no? Estos espejismos que generan una mirada de aparente progreso en las así es. capitales, y esto hace que se movilicen. Y ahí hay que acotar algo. Hablamos nosotros de dinámica de migración interna porque no solo se da hacia Lima, sino que se da hacia las principales ciudades del país. Por Ajá. ejemplo, en Sobre todo Ayacucho de la hacia costa, Huamanga, ¿no? En de el Puno Perú hacia Arequipa. Lima, por de ejemplo, Puno, Arequipa. ¿no? Puno hacia O Arequipa, del norte a lo que fue Chimbote, ¿no? en En su su mejor momento, momento, claro, Chimbote, ¿no? claro que sí. Entonces, hay una Harina de dinámica pescado. muy particular en estos movimientos, pero también hay situaciones coyunturales que han generado estos movimientos. No vamos a retroceder esta vez hasta la colonia ni al siglo XIX, nos vamos a enfocar en el siglo XX porque si no nos mata otra vez el programa. Si miramos el siglo XX, por ejemplo, en la década del 20 de Leguía, ese espejismo de crecimiento propio de las celebraciones del centenario y de la llegada de inversión extranjera, hicieron que haya un movimiento eh, considerable de ciudadanos en algunos puntos del país. La década del 50, como señalaba Carlos, también producto de este espejismo de fines de los 40, de los años 50, hizo que se dé una oleada migratoria fuerte. La década del 60, en Fuerte. cambio, tiene una oleada migratoria no tan considerable, pero tiene producto de los movimientos guerrilleros que asustó, que intimidó a las poblaciones campesinas y abandonaron sus comunidades. Pero la década del 80 fue más brutal, Eso porque sí, el abandono fue total en algunas comunidades debido a la persecución, no solo así de es. los grupos subversivos de Sendero, el MRTA, sino de Sino la del presencia de accionar las Fuerzas también. Armadas y policiales que también causaban intimidación, causaban pavor en estas comunidades. A La gente fines de los huyó de estos 90, lugares, no, no claro, migró, huyó de esos lugares, ¿no? así Sobre es. todo Ayacucho, Ayacucho, Apurí, Huancavelica, Junín, que son los más Huancavelica, fuertes, todos. ¿no? En ese orden. Eh, a fines de los 90, producto de la crisis económica, hay un abandono masivo del interior del país, sobre todo el 98 al 2000, ¿no? Que hay una recesión económica mundial y eso afecta los últimos años de Fujimori. También se genera un pequeño movimiento migratorio. Y en un sentido inverso, producto de la pandemia, ¿no? Cuando empezaron a moverse de las principales ciudades hacia sus pueblos, porque vivir en las ciudades, como Lima por ejemplo, no garantizaban quedarse vivo, no había oxígeno y entonces la gente empezó a regresar a sus pueblos.
No sé si recuerdan esas imágenes Sí, en sí, sí, televisión. claro. Sensacionalista Claro. para variar, pero se dio Por las esta carreteras. movida. Claro que sí. ¿No? Entonces, ahí tenemos un poco las causas de este fenómeno migratorio, vamos a llamarle fenómeno. Que inclusive el hecho de haber ido hacia el interior, o sea, haber regresado, ¿no? Algunos iban contagiados, ¿no? Llegaban, llegaban a su pueblo y de pronto ese Llegaba el pueblo virus también. sí, ya llegaba el virus también, pues, ¿no? Bueno, Era era obvio, parte pues, ¿no? además, claro, Era era obvio, parte. Claro. lógico, era obvio ese Ahora, instante, ¿no? para los que nos están siguiendo en esta transmisión, les hemos dejado una preguntita ahí, que vayan poniendo Ajá. de dónde proceden o de dónde proceden sus familias para hacer un mapita de migrantes entre nuestros seguidores. A ver si Álvaro le pasa la voz a los muchachos, a los históricos, para que vayan colocando de dónde proceden. Por ejemplo, mi madre tiene origen ayacuchano, mi padre tiene origen piurano. ¿El tuyo, Marco? Ya somos dos. También, Piurano, Piurano. su Carloncho. papá de Claro. Carlos. Mi papá nació en Piura circunstancialmente porque su familia era de Tumbes. Y él hasta los 16 que se vino a Lima estuvo en Tumbes. Mi mamá, su familia es de Carhuaz, pero como lo dije hace un rato, a ella la trajeron a los 2 años, ¿ya? Pero sí quedó familia en ambos lugares. Creo que eso es algo que no se pierde, ¿no? Queda siempre en la familia hacia allá y una de las tradiciones que, por ejemplo, tenemos nosotros en Carhuaz es la fiesta de la Virgen de las Mercedes, los 24 de septiembre. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, lo hace la familia. En la casa de mi tía, que ya se subió al techo también, tenía, ¿cómo se llama? Tiene sus cuadros, la festividad, ¿no? Ahí donde yo vivía en la cochera, ¿te acuerdas, Marco? Por supuesto. Ya, entonces, Y de mi parte, bueno, por ambas ramas, ¿no? Mamá y papá, ancachino por todos lados, pues, ¿no? Por Ay, los ay, ay. cuatro costados. Entonces, ya tenemos el marco. Miren, curioso, porque aunque hay varias razones, varias causales, la que más mueve es la económica. Y salen buscando mejores oportunidades, mejores servicios, mejor atención, ¿no? Salen buscando esto. Y salen hacia las principales ciudades porque hay un espejismo de desarrollo, hay un espejismo de progreso en estos lugares. Ahora, tenemos un audio de alguien que es conocido de Marco, una persona además muy, muy reconocida, y cuando le envió yo pensé que quería participar en el programa, pero por la hora era imposible, porque no está Claro. aquí en el Perú. Cuéntanos, Marco. Sí, él está en Europa, Mijael Gamborda, bueno, ya lo presentamos la vez pasada, tiene bastantes segunda estudios, participación. sí, su segunda participación. Hoy también he conseguido, bueno, debe estar viéndolo, pero hoy he conseguido también, ayer conseguí digamos, la conversación con otro compañero, es compañero de él y también lo conoces, Carlos, Hans Berg, que también es antropólogo, ya, entonces también vamos a tener la participación de él. Pero por ahora tenemos la de Mijail, ¿no? Mijail Gamborda, que nos habla de una migración muy interesante que sería bueno escucharla. Una pregunta que la dejo en el aire, ¿no? Dale. A esos migrantes que buscaban, pues, como dice, la mejoría económica o quizás un poquito Bienestar social. en el bienestar social, la pregunta es, ¿cómo los recibe la ciudad de Lima? ¿Cómo los reciben las ciudades a donde llegan? Después de escuchar a Mijail conversamos de ese tema. Listo, aquí anoto la pregunta por si acaso se nos va. Álvaro Iván Barraza Cervantes nos dice: mi madre era de Tacna y mi padre de Huancayo. ¡Wow! No sabíamos eso. De Tacna Mira, ve. y de Junín, miren. Interesante. Gracias, Álvaro. A ver si se animan los demás. Ese de Tacna nos dice que por qué le gusta la historia. Ahora sí. Claro, ya por ahí debe venir la cosa, por ahí debe venir. En la sangre tacneña. Lógico. Ya imagínese. Saludos, Álvaro. Tacneño, Bien, vamos con el testimonio de Mijail Gamborda, quien nos comparte información sobre la migración interna. Presten atención porque hay un manejo de información muy bueno en este audio, así es que lo compartimos de inmediato. Nosotros nos muteamos un ratito
y vamos con el testimonio. A ver. La migración interna en el Perú es compleja y tiene muchas variables. Eh, por ejemplo, la base del narcotráfico está debido a la presencia de migración de personas de la zona andina y costera en menor medida hacia la zona amazónica. La minería ilegal, la tala, hay muchos tipos de migraciones. Pero yo les quiero hablar de una migración interna de los Andes hacia Lima, que es muchas veces olvidada, relegada, poco estudiada y sobre todo escasamente valorada. Un ejemplo de esta migración interna es lo que se llama o se llamó en el año 96 en unos estudios que hicimos con un grupo de antropólogos de San Marcos, cuando éramos estudiantes, para el profesor Jaime Urrutia, y era sobre la economía golondrina. Esta economía golondrina consistía básicamente en analizar las actividades económicas en las cuales trabajaban los pobladores de varias regiones del interior del sur del país, pero básicamente de Huancavelica, que migraban a Lima en los meses de junio, julio y agosto para vender su mano de obra no calificada. Su ruta de entrada de ellos es por por Pisco, San Clemente. Y ahí se van quedando las mujeres para vender su mano de obra en las desmotadoras, algunos hombres para el mantenimiento y trabajo en tierra, de las empresas de algodón que habían en ese entonces, no sé si seguirán. Y otra fuerte cantidad de pobladores andinos bajaban hacia Lima para trabajar en construcción, limpieza, vendedores ambulantes, lo que fuese. Y algunas ceñitos, ya que no tenían mucha posibilidad porque tenían a los niños en brazos, vendían caramelos, vendían chocolates, lo que fuese en las calles. Muy pocos, escasos en la mendicidad. Eso hay que anotarlo. ¿Por qué es importante esta economía y por qué la denominamos golondrina? Porque con esas pocas ganancias que tenía esta gente, lo que hacen es que cuando retornan a sus tierras en los meses de septiembre, antes de que se inicien las lluvias, compran abono, compran herramientitas, cuadernos para los hijos, o sea, en su escasa y pobre existencia económica, lo poco que logran recolectar en Lima lo usan para subsidiar la agricultura en el Perú. Y ahí viene el tema. El subsidio de la agricultura, o sea, el subsidio de lo que comemos nosotros, se la debemos a esa pobreza permanente, a ese círculo perverso de la economía de subsistencia familiar que se vive en los Andes. En ese entonces, el kilo de papa en Chacra, porque viajamos hasta Ayauli, Condorhuachana, hemos subido desde Lima a Pisco, a San Clemente, hemos hecho la Libertadores Huari, hemos llegado hasta Huancavelica, hemos atravesado hasta el otro lado, casi la frontera con Junín, hemos estado en varias provincias, pero específicamente siguiendo un grupo, unos comuneros que se venían de Condorhuachana, casi 5.000 metros de altura, donde vivían en la pobreza extrema. Entonces ahí la gente siembra, en las partes más bajas, siembra papa, moray, lo que fuese, y lo van sacando hacia el mercado. Esta gente en promedio tiene 12 a 20 ovejitas, todas flaquitas, que van leyendo ahí en las alturas porque ahí no hay ni pasto ni agua. No se las comen porque tienen una como visión, como que las ovejitas son familia, ¿no? Pues saben que la ovejita macho, la más vieja, es el papá de todos, o el abuelo, saben, conocen las relaciones hasta sus ovejitas, pero no son capaces de comérsela. Lo otro es de que con ese dinero que ellos ganan, subsidian algunas cosas en su quehacer familiar, comunal, pero sobre todo subsidian la economía a través de la agricultura familiar que ellos desarrollan. Pero en el fondo subsidian al país, como les decía hace un rato, porque el Perú come eso, las papas baratas, las zanahorias, las leguminosas, todo lo que comemos barato en el Perú es por la mano de obra campesina, porque obviamente la mano de obra, o mejor dicho, las empresas agroindustriales, lo que producen no lo comemos nosotros, todito, casi todo se va para el extranjero con dólar subsidiado, pero nuestros campesinos los tenemos ahí en la pobreza, para que nos alimenten en permanencia. Entonces, les decía que la papa en aquel entonces en Chacra estaba a 0.125 céntimos de soles. Venía el acopiador, se lo llevaba,
llegaba al mercado mayorista de Huancayo y ahí esa misma papa ya costaba 50 céntimos. Salía, llegaba a la parada y esa papa ya costaba 80, 90 céntimos. Y yo en el mercado de Magdalena lo compraba a un sol 60, un sol 70. Frente al 0.125 que le pagaron al campesino. Los intermediarios son los que más lucran. Los mayoristas y los minoristas son los que más ganan. El campesino vive en su pobreza. Esto porque no hay una política agrícola en el país. Y esa gente es la que migra. A esa es la que se llama economía golondrina o economía de subsistencia campesina golondrina, que van al interior del país solamente para poder recursearse, generarse un pequeño ingreso para posteriormente poder subsidiar la agricultura familiar, subsidiar la agricultura nacional con su pobreza. Y eso no es de ahora. Hace menos de un año estuve haciendo el mismo recorrido y son las mismas condiciones y son casi los mismos precios. Ese estudio lo hicimos en el año 95. Casi 20 años después, en la misma pobreza, las mismas condiciones. Y siempre va a haber migración interna en el país mientras que no haya una real descentralización, que es un punto que tocamos la vez pasada. Saludos y gracias. Listo, volvimos a sala. Muy interesante, ¿no? Lo de la migración golondrina. Justo a mi vecino se le ocurrió hacerle cariño. Sacrificar a su perrito. Creo que se ha filtrado el audio del cachorro. Saludos para Evelyn Feijó Alayo, quien nos está acompañando también en esta transmisión en vivo. Desde Tumbes. Así es, desde el rico Tumbes. Sí, interesante el tema que plantea el investigador Gamborda. Señala que ha hecho este trabajo en la década del 90, por acá lo había notado. 95, el año 95. ¿No? 95, y habla de esta economía golondrina. El concepto de economía golondrina lo marcamos. Trabajo eventual, ¿no? Un trabajo eventual. Que, mira, muy de cierto, por ejemplo, como te dije hace un momento, tengo unos primos que se establecieron en Huaura, como te digo, se dedican la gran mayoría a lo que es trabajo de albañilería, construcción, pero cuando es temporada de fresa, por ejemplo, cuando es temporada de algo de chacra, ¿no? Ellos también están trabajando en la chacra, ¿no? O sea, aprovechan el momento. Aprovecha el momento, ¿no? Que quizás es lo que trata de explicar, para que sea más entendible lo que dijo el amigo Gamborda, pero claro, fue, digamos, muy directo, ¿no? En el tema del sur del Perú, ¿no? Claro, y es que no eran migrantes permanentes, era una migración intermitente y temporal. Era estacional en todo caso, ¿no? Y esta migración estacional de la que describe muy bien Gamborda, nos dice que fueron a las haciendas, a las fábricas, y promovió un tipo de comercio que, aunque informal, tenía una subvencionaba, ¿no? Claro. Y subvencionaba los productos que al final consumíamos. Increíble, ¿no? Claro, me has hecho acordar las veces que he viajado a Villa Virgen, ocurre algo similar. La mano de obra que va a las tierras de cultivo, a las chacras de Villa Virgen en el Braem, vienen de la parte alta de Ayacucho. Son trabajadores campesinos que van hasta Villa Virgen, trabajan un periodo, reúnen su platita y regresan. En la década del 90, del 80, pues yo no sabía qué hacían a su retorno. Hoy con Facebook, con Instagram, ya sé qué es lo que hacen. Trabajan, regresan y aprovechan su dinero para sembríos, para mejoras en sus propias... Lo reinvierten, claro. Genera un ciclo económico interesante. Henry, creo que tú viajabas bastante a esa zona, ¿no? Sí, pues. Así es. Claro, viajabas tanto que ahora ya se le conoce como Villa nomás. ha perdido ahí su encanto.
cómo nos ha marcado el tema, al escucharte a ti, Henry, y a Carlos, el tema el tema de la cosmovisión andina, ¿no? Lo alto, lo bajo, Pamplona alta, la zona alta, ¿no? Cómo es herencia de esta cultura, pues, de cultura andina, que también la trajeron los migrantes, pues, ¿no? Porque Pamplona, pues, es, como dijo Carlos, es una invasión, pues, ¿no? Es una invasión, como fue Ciudad, como fue Villa El Salvador, Villa María, ¿no? Así. Oye, pero a eso agrégale, que puede ser otro tema, los complejos, los racismos. El racismo de Perú. Mira, yo te digo así chiquito nomás, lo de San Juan, ¿no? San Juan fue urbanizado. Todo estaba en lote, tenía pista, tenía agua, tenía luz, y lo que faltaba era que la gente venga y construya. La zona ya estaban marcadas los lotes, ¿ya? Pamplona tuvo invasión, ¿no? Ahora, lo de San Juan, yo soy de San Juan, allá Pamplona cruza la pista, y en Pamplona mismo, lo de Pamplona Baja discriminan lo de Pamplona Alta. No, pero ese tonito de decir yo soy de San Juan, ya también, ya, ¿no? Claro, por eso te digo, o sea, sí, te dicen, no, yo soy de San Juan, yo no soy de Pamplona. No soy Pamplona, soy de San Juan. Claro. Yo puedo dar fe de eso porque tengo tíos, mi tía Norma Vilela y sus 4 hijos, vivían en San Juan frente a lo que era el cine Susi. Susi, claro. Ya, al frente, claro, ya es San Juan. En una de esas callecitas, claro, San Juan. Y bien urbanizadito. Pero como dice Carlos, tú cruzabas esa pista y era otro mundo. Era otro mundo. O por ejemplo, lo que pasé, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que el gobierno de Belaúnde llegamos a vivir a la Torre Limatambo, en San Borja. Y vivir en San Borja marcaba pues una diferencia, ¿no? Con el barrio anterior que yo viví en Breña, ¿no? Pero loco, era de San Borja, loco. Pero al final, pues, la gran mayoría éramos hijos de provincianos. Había de todo, cajamarquinos, había huancaínos, había de todo, ancachinos, había de todo, ¿no? Pero entonces, el hecho de vivir en San Borja era, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que marque para nuestros seguidores? Queremos que marque esta línea, ¿no? Que el movimiento migratorio interno no se ha dado de las provincias hacia la ciudad de Lima únicamente, sino que se ha dado de manera dinámica en todo el país. En el video promocional, la de Lima, ¿no? Más fuerte fue la de Lima, ¿no? De hecho, se ha notado más, por varias razones. Así Primero es. porque aquí está la prensa radial, escrita y televisiva. Marca más. El centralismo. Claro, hay una cultura centralista marcada, que no es republicana ni colonial. El centralismo es de siempre acá, en este caso para Lima. La explosión demográfica también ha permitido esta dinámica migratoria interna. Pero hay un componente que mencionaba Gamborda y que lo anoté por acá y tiene que ver con la pobreza, ¿no? Curiosamente, el migrante sale buscando oportunidades y consigue al contrario pocas oportunidades. Es pasible de racismo, de discriminación, ¿no? De estereotipos, de estigmas, pero además su condición no cambia. Se ha hecho una cadena y esta cadena ha hecho que la pobreza se sostenga en el país. No se han dado políticas públicas que aborden estos temas porque como van hacia la capital, entonces se enfocan en la capital. Si ustedes miran dónde están los principales hospitales, están en las principales ciudades, sobre todo en la costa y principalmente en Lima. Los ministerios y las oficinas que atienden están en las principales ciudades, sobre todo en la costa y principalmente en Lima. Las instituciones educativas más reconocidas, las más emblemáticas, están en las principales ciudades, principalmente en la costa y sobre todo en Lima. Las instituciones de educación superior de renombre, las de mayor jerarquía, las que te garantizan un despegue social, están en las principales ciudades, sobre todo en
la costa y aquí en la capital. Entonces, todo termina convirtiéndose en un embudo, pues, que te hace sostener este ciclo, ¿no? Henry, ¿Aló? Dale. a eso súmale que la geografía, las condiciones climáticas de Lima se presta. Yo recuerdo, yo no sé si Marco, creo que estuvo también en ese curso en la universidad, donde nos mandaron a hacer una investigación de migración. Y yo me conseguí el libro de David Collier, la migración de Odría a Velasco. Estamos la migración de Odría a Velasco, de David Collier. Entonces, ahí por ejemplo, yo lo leía, no lo tengo acá en esta biblioteca. No es tu mejor perfil. Sí, no, pensé que lo tenía acá. Ya, David Collier lo explicaba que Lima, los cerros de Lima se prestaba. Acá no hay lluvias torrenciales como en provincia. No. La gente ponía, ¿qué cosa? Sus 4 esteras. Ahora imagínate con esas lluvias torrenciales provincianas o los vientos huracanados del norte. Hubiera arrasado, hubiera arrasado, ¿qué cosa? Sus 4 esteritas que ponía. Así es. A eso súmale que la gente de provincia, nosotros somos los 3, ¿no? Tenemos muy arraigado nuestras costumbres. ¿Y qué venían? Traían sus pollitos, traían sus patitos, a lo mejor no había trabajo, pero claro, te matabas un cuy, te matabas una gallina, o como en el caso de Henry ahora te matabas un perro, y lo preparaban, ¿no? Sí, porque ya se quedó callado el perro. Sí. Y también los pequeños huertos en la casa, ¿no? Así es. Entonces, no podías tener trabajo, pero comida no te faltaba. Claro. Eso sí me acuerdo de David Collier, el libro de David Collier. Hicimos una pregunta antes de irnos con lo de Gamborda, ¿no? Era cómo recibe Lima a este migrante, a este provinciano, ¿no? Y Julio Kotler lo explica bien bacán en su libro, ¿no? Clases, Estado y Nación, que hay ese doble sentir, ¿no? Primero de temor y el otro de desprecio, ¿no? Puesto que ven que con temor que hay alguien que ha venido a usurpar el lugar, que alguien ha venido quizás a romper esa armonía, ¿no? Esa armonía entre comillas criolla que había, pues, ¿no? De la Lima de ese momento, y que las clases gobernantes también pues se sentían asustadas por esta migración. Pero pasó el tiempo y mira, el sistema que nos rige, el sistema económico que nos rige, valoró el trabajo de esos migrantes, pues que eran bastante útiles, y más bien hizo de lado, ¿no? al ocio criollo, ¿no? Hizo a un ladito al ocio criollo y hoy le llaman clase media emergente, ¿no? Claro. Nelson Manrique también se refiere a este tema y Manrique habla sobre la aparición de las barriadas, de los pueblos jóvenes, de los asentamientos, y enfatiza en el crecimiento desordenado. O sea, si algo ha ocurrido como producto de esta migración en el aspecto físico, es que las ciudades, no solo Lima, sino las ciudades en general en el Perú, han crecido de manera desordenada, desorganizada, por lo menos para la planificación que se requiere en ciudades como Huamanga, como Arequipa, o la misma Lima, por ejemplo, ¿no? No ha habido un planeamiento, por ejemplo, para la ocupación de zonas como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, el Cerro San Cosme, pero Villa El Salvador está, pero hoy Villa El Salvador es una ciudad. Claro. Villa El Salvador hoy es una ciudad, es impresionante, ¿eh? Yo me he quedado tonto porque tengo familia desde hace mucho tiempo viviendo ahí y hoy no tiene nada que envidiar, ¿no? A ningún otro distrito. Y además de eso, tiene un complejo deportivo espectacular. Y tiene un hospital que no le quita nada al Rebagliati, el Cailín. Ahora,
para los que nos siguen, a ver, los que son de menor edad, a lo mejor ellos no saben que antes, ir a Ancón nada más ya era salir de Lima. Ujú. Sí, Y pues. ir a Lurín, ¿te acuerdas, Henry? Ir a Claro, Lurín claro. era salir de Sí, Lima, sí. ir a Santa Clara, Y ir a tú- Santa Clara. Y tú en la ruta veías desierto, 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 Claro, desierto, chacra. en ambos lados, ¿no? Hoy no, hoy ya ves que Santa Rosa y Ancón y Puente Piedra ya se dan la mano, tranquilamente. Claro. A propósito de mi viejo que nos está acompañando acá en esta transmisión, saludos para don José Zapatugas. Cuando a mi viejo le atropellé el carro, el año Ya. 83, a él lo internaron en el hospital Carrión. Y Callao. nosotros íbamos de Independencia al hospital Carrión, que está en la avenida Guardia Chalaca, en el Callao. Para llegar, pasábamos por la avenida Venezuela y entre San Marcos y Fawcett había solo el hospital naval, uno que otro espacio y arboleda por todos lados. Lo que más Así es. recuerdo Claro. eran los enormes árboles que habían en la avenida Venezuela. Hoy Que ya no existen ya, ya no hay nada, pues no, hoy no hay nada. ya no hay nada. Solo hay Claro. recuerdo Eso de- nada más. Y un aporte, ¿no? Estos lugares donde pueblan por primera vez los migrantes, se le llamó barriadas, ¿verdad? En la época de Belaúnde pasó a Primer ser, gobierno. sí, pasaron a ser pueblos jóvenes, ¿sí? Y ya para los 90 se convirtieron en asentamientos Eso fue humanos. con García Pérez. Así es, ¿no? O sea que Claro, mira, eso mira, el Ah, pero término, claro, yo nada ha viví- cambiado, Yo viví pero el el 10 de término- octubre, ¿ya? Y se llamaba Asentamiento Humano Ampliación. ah caramba, ya, Era Asentamiento Humano Ampliación, 10 de octubre era el cachito del cachito. Ahora, ¿qué marca esto más allá de esta conversa? Marca la carencia de los servicios básicos, porque al aparecer así, sin planeamiento, sin ningún tipo de organización, los servicios básicos, luz, agua, educación, salud, atención por parte del Estado, no existían. Y si no había una buena gestión, como sí ocurrió en Villa El Salvador, que es un caso excepcional, o sea, Villa El Salvador no es independencia, es 5 o 6 veces más que independencia probablemente, pero la gestión de Villa El Salvador ha hecho que se vea así, como un espacio de prosperidad. Si no fuese por esa gestión no habría nada probablemente. Y yo te puedo Y citar ahí- casos como el de San Juan del Urigancho, Independencia, Así Comas, es. Caraballo, que pero siguen con estas carencias. podríamos La agregar gestión de Ascueta. podríamos agregar en el caso de Villa El Salvador, que fue también la creación de Villa El Salvador fue un tema político, puesto que acuérdense que los invasores de la zona de Pamplona habían sido pues empujados, ¿no? Llevados con todo por este ministro del gobierno de Velasco, y el mismo ejército los lleva más al sur, a lo que hoy es Villa El Salvador. Y la iglesia con el Monseñor Bambarén entran a tallar. Mucho que ver Entonces, la labor del Estado con la labor de Bambarén de la iglesia forman este distrito de Villa El Claro. Salvador, ¿no? Es más, el reconocimiento Mira, que le hacen a Ascueta, a Michel Así es. Ascueta, tiene también que ver Michel con- claro. Ascueta, Así es. Michel Ascueta. Ahora, yo cuando vine a vivir a San Juan, les cuento, o sea, yo en la casa donde estoy, la de mis abuelos no, sino la casa de mi tía, que ella vive unas 5 cuadras más. Oye, era un espectáculo ver en Villa El Salvador, hacían las prácticas los paracaidistas. Entonces uno chibolo decía, ahí está cerca, no, pero en San Juan era, pero se veían cómo saltaban, se veían los paracaidistas, bonitos, se El veían. ejército practicaba Claro, eso. Sí, sí, sí. en Villa El Salvador hacían las prácticas ahí, ¿no? Igual que en la Entonces, ruta de eso, Ancón, otro. ¿no? En la Sí, ruta pues, Ancón igual. también había Igual, prácticas igual, militares. La igual. Marina. Así Claro, es. Claro. los tanques creo que disparaban ahí. Ujú. Oye, Y si- Henry nos habrá. Y si tuviéramos que enumerar unas consecuencias de esta migración, profes, Sí, yo justo estaba viendo mientras escuchaba a Carlos porque él lo mencionó, lo había notado por acá. Entre las Ujú. consecuencias está
la mistificación cultural, está el enriquecimiento cultural. Las fiestas patronales que se arman en las ciudades son espectaculares. La presencia de los clubes. Yo he formado parte de la FEDIPA. Este domingo. Claro. Lo multicolor de Lima, ¿no? Creo que al final no es que el provinciano se adaptó a Lima. Yo siempre he dicho que Lima fue la que se adaptó al provinciano. Pese a la resistencia que hubo. Así es. Claro. Así es. Por ejemplo, si nosotros le hablamos que la gente iba a bailar a la carpa de Grau, no va a preguntar cuál era la carpa de Grau. Era la carpa de Grau. ¿Qué es eso, Claro. Mira, lógico. Algo pequeñito. Para los 50 todavía había estos lugares donde se escuchaba mucha música criolla. Hoy la música criolla ha sido desplazada por la cumbia, la chicha, que se escucha y se baila en todos los estratos sociales. Claro. ¿Y sabes qué es lo más simpático de esto? Si no, Grupo 5 no hubiera llenado 3 veces el estadio San Marcos. Y Arequipa, ya reventó todo. Esto ha hecho que los estratos socioeconómicos más altos terminen adaptando este tipo de música, ¿no? Terminen edulcorando este tipo de música de manifestación cultural y terminen llevándolo a sus espacios. Claro, mira, lo que no todavía Tongo tocando en Asia, ¿no? Bareto adaptando canciones, o sea, toda esta movida no es gratuita, ¿no? Ha habido un proceso de filtración y de penetración cultural muy fuerte en las principales ciudades. Yo aquí tengo frente a mi casa a una familia que es de Piura y la celebración al Señor de Chocán es alucinante. La señora todos los años, desde la iglesia de San Pedro hasta la cuadra aquí, la lotiza prácticamente y organiza su evento. Y participa toda su familia. Y es rigurosa en ese sentido. Y qué bueno que nosotros, con la edad que tenemos, somos protagonistas, ¿no? Y podemos ver las consecuencias de esta migración, como tú dijiste hace un momento, como tercera generación de estas personas migrantes, ¿no? Todavía hay bastante que enseñar. Claro. Pan por rebanar. También hay que entender lo que dice Henry, no fue fácil. Nosotros debemos recordar la década de los 80 y los 90, que la gente pues escuchaba a los Chapis, escuchaba pues al grupo y le ponía rezago. Señor, párese ahí porque yo creo que la música chicha debe ser para un programa entero. Claro, no. Estoy agregando de que hoy no tú escuchas a Grupo 5 y a IP y hoy lo escuchas en diferentes estratos sociales, pero retrocédelo a los años 80 y la gente, pues, ¿qué es eso, no? Te miraba con asco, claro. ¿no? Lógico, y ahora sí. El colorinche de la publicidad. Claro, la guitarrita eléctrica. ¿Se acordarán de ese sketch que hacía Tulio Loza con su hermano? Tulio entraba con su Órsola, ¿se acuerdan? A un bar. Claro. Y colocaba música a su guainito. Y venía el hermano. Y venía el hermano y cambiaba en la rocola de aquellas épocas y ponía su salsa. Él era pues el cholo ya criollado, pues, ¿no? El cholo que bailaba salsa y había ese contrapunto entre la salsa y el guay, ¿no? Y el guay. Esa escena es para entender verdaderamente cómo el provinciano se acriolla, cómo el provinciano adopta algunas cosas de esta ciudad de Lima, ¿no? Llevar el guay a la televisión. Cuenta algo de tu barrio, Carlos, dice, Jenny Zapata, saludos hermanita. Dice, yo recuerdo en la tablada Leurín probablemente, era pura arena. Cuando, ella ha ido algunas veces para ver a su padrino por allá. Y recuerda que era pura arena, tuvo que subir un tramo de arena y había un colegio a lo lejos. Ha regresado hace poco y no ha visto ni el colegio. Hay tantas casas y edificios que no hay ni arena ni el colegio que ella recuerda. Así es. Yo recuerdo una vez, mi primo, por eso te digo que tengo familia, mi primo Johnny en El Salvador, me invita a jugar fútbol porque se llama como adolescentes y yo como bueno pues llevo pues mis chimpunes como bueno
Llegamos, ya vamos. Oye, no te juro, todos jugaban descalzos. Qué vergüenza, a mí me da vergüenza sacar mi chimpún de mi mochila. No, así nomás. Jugué en medias, porque no quemaba esa arena. Y luego para bañarse, mi tía nos dijo, ¿ya? Ahí están sus peroles, vayan a traer agua. Como 30 cuadras para traer agua, cada uno con su perol dándole vueltas. Imagínate. Les cuento algo que al menos es con pena, ¿no? Nosotros primero vivimos en Barranco y nos cambiamos a mitad de año a San Juan. Y ya con mi hermano, yo estaba en primer grado, mi hermano estaba en segundo, tercero creo. Entonces lo que pasaba, teníamos que tomar un carro de Barranco a Surco, a Santiago de Surco, ya en Marzano, ¿ya? Y de ahí tomábamos otra línea a San Juan, la 28, ¿no? Entonces cuando ya en Surco pasaba, por donde estaba pues un local de una academia que trabajamos, y ahora está WOM por ahí. Oye, tú pasabas por eso, todo era desierto, todo estaba vacío, solo estaba la FAB, ¿ya? Y había una loma que se veía y bastantes pinos. Hoy tú pasas por la avenida Tomás Marzano, es más, pasas por el tren y ni siquiera ves la loma. Así es. Yo alguna vez me puse a caminar de Marzano a Benavides, paseando, caminando, y vi la loma, ¿no? ¿Y saben cuál es la primera barriada de provincianos aquí en Lima? Buena pregunta. La del Cerro San Cosme. Así es, en 1946 se empezó a poblar el Cerro San Cosme. Claro. Aunque ya en la época de Leguía ahí empiezan a aparecer ligeras. Se siente pero más en la década del fuerza, 40, pues claro. Así es. Como siempre tenemos un problema. Ay, el tiempo. El tiempo, pero hay puntos que merecen un trato especial. Mijail hablaba sobre la minería ilegal, dale. Cómo es que se ha generado migración a partir de la minería ilegal. De narcotráfico también dijo, ¿no? El narcotráfico, esos podrían ser temas muy puntuales para tratarlos en algún momento. Y otra consecuencia sería la informalidad. Claro. Yo creo que merece también un capítulo aparte hablar sobre la informalidad en el Perú. En Lima, sobre estamos todo. Hablando del 70% de peruanos que nos movemos en la informalidad de alguna manera, y es un efecto de este fenómeno migratorio también. Claro, la pandemia demostró que se ha acentuado, ¿no? se ha marcado. Claro, la pandemia demostró que el trabajo informal en el Perú era mayoritario. No, y ha hecho que la pobreza crezca un 12% a comparación de lo que el 2019 había marcado, ¿no? Habíamos avanzado en la reducción, pero bueno, la pandemia y sus consecuencias, pues, ¿no? Así es. Bueno, muchachos, es hora de cerrar el programa. Gracias a todas las personas que nos han acompañado, a quienes han estado interactuando en el chat en vivo, en esta transmisión de Vamos por la Historia, hablando sobre la migración interna en el Perú. De mi parte, agradecerles y... Henry, tranquilo, Dale. Va 0-0. Va 0-0, tranquilo. Y también reconocer a aquellas personas que comparten nuestro contenido, ¿no? Que rebotan nuestra transmisión y la llevan a sus plataformas. Gracias por todo eso. Denle, muchachos. Bueno, como siempre el tiempo se nos va. Un tema muy interesante, un tema que lo tenemos muy adentrado, puesto por la herencia provinciana que tenemos, y ha salido excelente y bonito y exquisito, ¿no? Claro, varios puntos, y vuelvo a sugerir que la música, la cumbia y la chicha sea pues un solo programa, ¿no? Hay mucho que hablar. Así es. Claro. El tiempo para nosotros es tirano, el tiempo no perdona, el tiempo pasa, ¿no? Pero nos vamos siempre con la satisfacción de haber crecido un poquito más, y que esperando que a nuestro público, a nuestros seguidores les guste, ¿no? Entonces nos despedimos hasta el próximo lunes, Dios mediante, que todo sea felicidad y como siempre, a triunfar. Ahí vamos. Así es.